Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana que ya estamos pues a la mitad, estamos estudiando este tema también muy interesante sobre el tiempo de la angustia de Jacob. Ya hemos visto las cosas que están aconteciendo, el tiempo en el que estamos viviendo, la solemnidad de este momento. Muy importante cuidar de ver qué hay en nuestro corazón y pedir perdón a Dios por las cosas que no hemos hecho correctas, abandonar los pecados. Pero en este momento quiero recordarte el texto que estamos aprendiendo de memoria y quiero que me acompañes a leer en el libro de Jeremías, el capítulo 30 y el verso 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero que vayamos a Dios en oración para que podamos recibir su bendición. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que su buen espíritu nos guíe y que al escudriñar su palabra pueda grabarse en nuestra mente de tal forma que pueda llevarse a la práctica. Pedimos también la presencia de sus buenos ángeles para asistirnos en todo y que al escuchar esas palabras en el hogar de cada persona, donde quiera que esté, puedan ser de bendición para sus vidas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Hoy tenemos un apartado muy interesante también y vamos a nuestro apartado para el día de hoy, que es la abominación desoladora. Y vamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué advertencia debemos tener en cuenta de una experiencia real, aunque también simbólica, que ocurrió al principio del cristianismo? Entonces, tenemos que tener en cuenta de estas cosas, pero vamos a ver cuál es esa experiencia. Vamos a ver ¿por qué debemos estar conscientes de estas cosas? Vamos a la palabra de Dios, leamos qué es lo que nos dice allí el texto que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, Mateo capítulo 24, y ahí vamos a leer el verso 15 y verso 16. Veamos cómo nos dice. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta experiencia al principio del cristianismo fue muy interesante. Muy bien, ocurrió en el año 70. La ciudad fue sitiada y fue destruida. Pero poco tiempo antes, los que vieron esa abominación de desolación huyeron a los montes, tal como Jesús lo había dicho. Pero ¿por qué es importante para nosotros? Veamos ahora qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a este siguiente párrafo. Conflicto de los siglos, página 25. Mira cómo dice. El Salvador advirtió a sus discípulos, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Muy bien. Entonces Jesús advirtió a los discípulos y a todos los que le seguían que cuando vieran la abominación que iba a desolar esa área, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Muy bien. Pero ¿por qué es importante para nosotros? Veamos qué es lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendían varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Muy bien. Entonces, tan presto ellos pudieran ver, por supuesto que ellos lo vieron y no pudieron salir. Lo vieron y cuando ellos vieron y tuvieron la oportunidad de salir, tenían que salir.
sin esperar recoger nada, sin hacer ninguna preparación. Tenían que salir ya, tenían que obedecer la voz de Dios. ¿Por qué razón? Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Muy bien. Entonces, cuando vieron ellos esta señal, cuando los ejércitos romanos plantaron sus estandartes en lo que se conocía como la Tierra Santa, cerca de Jerusalén, cerca de los muros, entonces dijeron, esta es la señal. Y cuando vino el asunto, los soldados romanos, las legiones romanas que fueron allí a sitiar Jerusalén, se retiraron y los cristianos dijeron, esta es la señal, ahora podemos escapar. Y escaparon, ni un solo cristiano pereció en ese momento. ¿Por qué? Porque obedecieron las señales. ¿Nos damos cuenta? Ahora, vamos entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice ahora. ¿Cómo la abominación desoladora es similar al fin? Recuerde que los discípulos de Jesús estaban preguntándole qué señales habría de la venida de Jesús y cómo sería el final de todas las cosas. Y Jesús comenzó a relatarles, y parte de esto también les relató esta abominación asoladora. ¿Cómo esto se relaciona con el tiempo del fin? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso número 1. Daniel capítulo 12, verso número 1. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Va a venir un tiempo de angustia. Recuerde que las escenas que se vivieron dentro de los muros de Jerusalén eran tiempos angustiosos, pues había una cosa terrible que estaba pasando allá adentro. ¿Por qué? Porque fueron sitiados y finalmente fueron destruidos. Pero dice allí que cuando Miguel se levante va a venir un tiempo de angustia. Muy bien. Pero su pueblo, los que se encuentran escritos en el libro, serán librados. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Leamos este párrafo. Maranata, el Señor viene, en la página 178, nos dice así: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Muy bien, las mismas señales que pasaron allá van a volver a ocurrir ahora. Muy bien, la asunción de poder. Esto es mostrar qué es lo que puede hacer. Muy bien, serán una señal para nosotros. ¿Nos tiene que ver con el tiempo del fin? Claro que sí. Se va a cometer actos que no debían ocurrir. Muy bien, pero ahora vamos a ver qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito aquí en Primeros Escritos, página 36. Mira cómo dice: entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo. Recuerda que Miguel, el príncipe que está por tu pueblo, se levanta. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuvieran decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Entonces, mientras Jesús está en el lugar santísimo es porque no ha terminado la obra del juicio investigador. Pero una vez que termine, entonces va a dejar las ropas sacerdotales y se va a poner las ropas de venganza. Muy bien, pero vamos a ver qué va a pasar después de esto. Veamos qué acontece. Recuerda, Jesús está en el lugar santísimo ahorita y está investigando los casos de cada uno. Primero los muertos, eventualmente los vivos. Pero cuando termine esa obra, Él se va a quitar la ropa intercesora, la ropa sacerdotal, y se va a poner las ropas de venganza. Veamos qué va a acontecer. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Primeros Escritos, página 36, nos dice de esta manera: entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la
vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que seguirían una a la otra. Muy bien, entonces la ira de Dios, el tiempo de juzgar a las naciones y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas totalmente separadas. Muy bien, y lo que tenemos aquí, que mientras Jesús está en el lugar santísimo, el tiempo de gracia se extiende. Cuando Él salga de ese lugar, el tiempo de gracia se ha concluido y va a haber una angustia terrible. Pero veamos ahora qué más nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Al final de la gracia, cuando la gracia termine, las plagas serán derramadas sin mezcla de misericordia. ¿Nos damos cuenta? Entonces va a haber un tiempo de angustia terrible. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí. Vamos a continuar el día de mañana, por supuesto. Pero ahora quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder estar atentos a las señales, para que podamos corroborar las cosas que están pasando ahora, tener la confianza en que Dios va a cumplir su palabra y que ahora más que nunca debemos de estar a cuentas con Él. Ayúdenos para que podamos abandonar nuestros pecados, para que si hay pecados ocultos podamos confesarlos y no importando la situación que nos encontremos, confiar en que todavía tenemos un sacerdote que intercede en favor de nosotros. Queremos pedir que nos guarde, nos bendiga y nos ayude para hacer su voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.